Lo que hemos escogido es simplemente que te lo enviamos por foto y ya está, ¿no? Sí. Sí. Buenos días. Como sabéis, es la hora de hacer ejercicios en casa. Cada uno de vosotros tenéis 2 ejercicios asignados. Las personas que están hoy en clase tienen sus ejercicios ahora y las que no están en clase recibirán un email mío esta tarde y tendrán que mirar su asignación. Me tenéis que enviar todos las fotos de los ejercicios que habéis hecho, que será solamente una foto, ¿vale?, al correo de Educamadrid. El correo de Educamadrid es, que lo escribiré también en la página web, el siguiente: esther.vergara@educa.madrid.org. Si este email no os funciona, podéis intentar con otro email. Pero en Educamadrid ya te sale. O sea, le das a la clase sale. Genial, pues por favor por Educamadrid. Es que la última vez que usé Educamadrid para esto se colapsó. Tenéis hasta las 10 de la noche del miércoles para entregarme los ejercicios. Solo eso, sí. Solo los 2 asignados. Vale. Os recuerdo que el jueves tenéis el examen de recuperación para los alumnos que están aquí. Y ese examen lo tiene que realizar todo el mundo. Da igual que hayáis aprobado o no, porque os cuenta como trabajo de clase para el porcentaje. O sea que siempre os va a sumar para el segundo trimestre. Entonces lo que vais a tener que hacer es simplemente realizar el examen y hacer lo que podáis. Podéis repasar un poco el día anterior si es que habéis aprobado. Y si no habéis aprobado, es vuestra oportunidad de aprobar, que va a ser exactamente o el mismo que hice prácticamente en la primera evaluación. ¿Vale? ¿Qué hiciste tú? Más, un poco más que dio Irene. No, dio una clase solo. Bueno, pero ya tenéis que saber lo de los polinomios y todo eso, lo tenéis que saber. Miraré qué os pongo y si no, pues os pongo uno como el que hice yo. ¿Os parece? Genial, pues ha quedado claro que los tenéis que hacer todos. Unos los tienen que hacer el jueves, otros los tiene que hacer el lunes. Y ese mismo jueves de la semana del lunes tendréis que hacer el examen de lo que hemos visto hasta ahora y los otros el lunes. ¿Vale? Ah, ok, sí. Un momento que me preguntan algo. El jueves 4, ¿no? El jueves 4 es la recuperación. El lunes, viernes 8. Lunes 8, la otra recuperación. ¿Como cuándo? La otra, pero de los otros. De los otros. O sea, es que esta semana... El jueves 11, los otros hacen el examen de la evaluación ahora. Y el lunes 15, los otros. ¿Vale? Luego lo pongo en la página web con más detalle. ¿Os parece? Os lo escribo. Y así lo podéis leer tranquilamente. También os daré las instrucciones de cómo mandarme y a dónde mandarme los ejercicios, por si acaso se os olvida mi email. Y dicho esto, ya que estamos todos de acuerdo, vamos a ir a lo último que vimos, que es la factorización de polinomios. En la factorización de polinomios estábamos viendo todavía lo que era el apartado de definiciones básicas y vimos las identidades notables.
Bueno, como las identidades notables ya las tenemos superadas, voy a explicar la suma por diferencia, que es lo último que me falta, de cómo se vería que un polinomio es suma por diferencia. Entonces, imaginaros que tenéis x a la quinta menos y al cuadrado por x al cubo. ¿Vale? Y os piden que lo escribas como una identidad notable. En un principio no podéis utilizar la identidad notable porque no hay cuadrados. No hay cuadrados limpios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que tenemos que buscar si es del tipo 1, si es del tipo 2 o si es del tipo 3. La primera no puede ser porque tiene 3 cosas y yo solo tengo 2. La segunda no puede ser porque tengo 3 cosas y yo solo tengo 2. Así que la fuerza de identidad notable tendría que ser la tercera. Ahora que vemos que es la tercera, vemos que no la podemos aplicar porque no tenemos números pares. Si tuviéramos números pares sí que podríamos poner cuadrados. Entonces, lo primero que se me ocurre es sacar factor común. Como os dije, se sacaba el máximo común divisor de los coeficientes, que en este caso no aplica porque es 1, y la potencia de la x o la y elevada al menor exponente, ¿verdad? Entonces, la potencia que veo en común de menor exponente es el x cubo. Si yo saco x cubo del primero, me queda x quinta dividido entre x3, porque le he sacado fuera, le tengo que dividir. Y después me va a quedar y al cuadrado x cubo partido de x cubo. Y ahora hago esas operaciones, utilizando que son potencias de la misma base. Si divides potencias de la misma base, lo que tienes que hacer es que me dicen que restar los exponentes. Muy bien, se restan los exponentes, ¿no? Y entonces te queda x cubo, x quinta menos 3 menos y al cuadrado, x cubo menos 3, ¿no? Que es x cubo, x al cuadrado menos y al cuadrado. Porque cualquier cosa elevado a 0, ¿cuánto da? 1. El que haya dicho 0 no le he oído. Cualquier cosa elevado a 0 da 1. A elevado a 0, 1. Cualquier cosa. Cualquier. Algo he hecho mal ahí, ¿no? He puesto cualquier. Es decir, lo voy a poner más grande porque es importante. ¿Lo veis? Vale. Genial. Y ahora sí que tengo cuadrado y cuadrado, ¿no? Pues puedo utilizar la 3, ¿no? Que me dice, esto es 2 paréntesis, uno con menos y otro con más, uno con x y otro con y, y aquí escribo lo mismo. Y ya tengo factorizado completamente al polinomio, porque lo he escrito como factores, ¿no? Está x por x por x, ¿no? Por x menos y por x más y. Así que ya son factores y he factorizado, que era lo que me interesaba. Pero como la x se repite, pues lo dejáis así. Os vuelvo a comentar que cuando teníamos 24 lo factorizábamos como 2 al cubo por 3. Es normal que aparezcan potencias de factores.
lo que representa este x cubo es como el primo 2 elevado al cubo en el mundo de los polinomios. ¿Vale? Bueno, pues vamos a la reorganización de la clase, que la escribí sobre todo porque como he faltado, pensé que nos iba a ser de utilidad para no perdernos. En la organización de polinomios que os puse, ¿verdad?, que era el punto 4, tenéis, hemos visto la evaluación de un polinomio, ¿verdad? Hemos visto las raíces de un polinomio, sacar factor común y las identidades notables. Y vamos a pasar al 4.2, que es el teorema del resto y el factor, para terminar con la factorización de polinomios. Y tendremos que añadir aquí el punto 5, que trata de fracciones algebraicas. Si veo que vamos muy mal de tiempo, me las salto y paso a ecuaciones directamente, ¿vale? Bueno, total. Termino aquí esta nota, que la subiré y la cambiaré por la nota que tenéis anteriormente, ¿vale? Y empiezo otra, que se llame el teorema del resto y del factor. Bueno, pues los teoremas del resto y del factor nos indican cómo calcular el resto de una división sin realmente hacer la división. Así que es útil, porque las divisiones por Ruffini o la división larga a veces toman mucho tiempo y a lo mejor no nos interesa hacerlo, porque solo queremos conocer el resto, ¿vale? Entonces el teorema dice... ¿Teorema de factor y qué más? Del resto. Anda, que me lo he comido. Vale, entonces... Si tenemos un polinomio, el resto de dividir P de X entre X menos A, importante, no es cualquier polinomio por el que dividimos, sino solamente de este tipo, como en Ruffini, que solo se podía dividir Ruffini utilizando este tipo. Entonces, el resto... Perdón, otra vez no. Es P evaluado en A. P evaluado en A. En el apartado 4.1 hemos visto que significa evaluar un polinomio en una constante, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es el resto de x cubo menos 8x más 3 entre x más 2? ¿Vale? Bueno, pues si p de x es
x cubo menos 8x más 3, lo que me dice el teorema es que tengo que poner aquí un menos 2. ¿Por qué un menos 2? Porque el teorema me dice que necesito algo con un menos aquí. ¿Vale? Claro, ¿no ves el menos? Lo veo, pero ¿de dónde lo has sacado? Ese menos porque el teorema se prueba así. Sí o sí con menos. Se prueba con un menos. O sea, la regla te dice que tiene que haber ahí un menos. Es como Ruffini. ¿Vale? Ruffini te dice, si divides entre x menos 2, pones aquí un 2. Pero si divides entre x más 2, tienes que poner aquí un menos 2. Pues es como Ruffini. Si tú tienes, ¿vale? Si tú tienes x más 2, pues tendrás que poner menos 2 para que se vea como el teorema. Entonces tengo que evaluar en menos 2, en x menos 2, ¿no? Me confundo mucho al hablar porque estoy muy cansada, así que os pido disculpas. Todavía no he quitado los vídeos, pero los voy a quitar pronto, así que si no lo habéis estudiado, más vale que lo hagáis. Y te queda que es menos 2 al cubo, donde pone x pongo el menos 2s. Menos 8 por menos 2 más 3. ¿Sí? Y eso es menos 8 menos 16, menos por menos más 16, ¿verdad? Más 3, que no es otra cosa que 19 menos 8, que es 11. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tengo aquí la división, por ejemplo, x cubo menos 8x más 3, y lo divido entre x más 2, aquí me da algo que no sé lo que es. Y cuando haces la división, te queda aquí de resto 11. Eso es lo que dice el teorema. Los teoremas son importantes porque te dicen cómo hacer cosas de diferente manera a lo que hacíais anteriormente, por eso son útiles, porque te dan como un atajo para calcular ciertas cosas. ¿Sirve esto de mucho? No. La verdad que para aquí, para esto que queremos hacer, no sirve de mucho, pero sí que sirve algo que se deduce de él, que es el teorema del factor. Los problemas que veis son de este tipo. Con el problema con el teorema del resto veis otro tipo de problemas, que es el siguiente. Calcula el valor de m para que al dividir P de x, que es igual a x a la quinta menos m por x a la cuarta más 3x menos 2, obtengas un para dividir P de x entre, que no he dicho entre qué, entre x igual a 2, ¿vale? Menos 2, madre mía, cómo estoy. ¿Sí? Obtengas un resto de 2. ¿No? O sea, utilizando el teorema del factor, por el teorema del factor, P evaluado en 2 tiene que ser igual a 2, ¿no? Eso es lo que te dice el teorema del factor. Bueno, pues voy a calcular cuál es el valor de P en 2 y lo igualo a 2.
Y una vez hecho esto, me va a quedar una ecuación de una incógnita en M. Y de ahí la despejo. Mirad, si yo evalúo ese polinomio en 2, me queda 2 a la quinta, este. ¿Vale? Me queda 2 a la quinta menos m por 2 a la cuarta. Más 3 por 2 menos 2. Y esto tiene que ser igual a 2. ¿Por qué? Pues porque me lo decía el problema, ¿no? ¿Lo veis? Lo naranja es el polinomio y lo otro es a lo que tiene que ser igual, ¿no? Entonces me queda que 32 menos 16m más 6 menos 2 tiene que ser igual a 2. Para dejar a la m sola, lo que está sumando pasa restando, ¿no? Y me queda que menos 16m tiene que ser igual a 2 menos 2, no, 2 más 2, este que está restando pasa sumando, ¿no? Y este que está sumando pasa restando y este que está sumando pasa restando, ¿no? Pues hago esa cuenta y me queda que es 2 y 2, 4. Y menos 38 menos 4 es 34. Así que aquí te es un menos 34. ¿Vale? Pues me queda al final que menos 16m es igual a menos 34. Como aquí hay un por invisible, exacto, y me queda que m es igual a menos 34 menos 16. Claro, el menos 34 ese, pues entre menos 16 me da positivo, menos entre menos más, y si divido entre 2, me queda 17 octavos. Así que ese es el valor que tiene que tener m para obtener ese resto. Ese es el otro tipo de ejercicios que os vais a encontrar y son todos iguales. Evaluáis el polinomio donde os dicen, ¿vale? Y una vez que has evaluado el polinomio donde os dicen, podéis despejar esa cosa que no conocéis y se soluciona. Los pasos son: coges el polinomio y lo evalúas. El segundo paso es igualarlo a lo que te dan. El tercer paso es encontrar lo que no sabes. ¿Vale? Todos iguales. Entonces, si os ponen algo así, así es. No hay más. No hay que pensar más. Y ya os he dicho que para la factorización de polinomios no nos interesa tanto este teorema como el que viene ahora, que es un teorema consecuencia de él. Es prácticamente él, un caso particular de él. Y es cuando el resto es 0. ¿Vale? Es decir, cuando la división es exacta. Siempre habéis sabido que cuando tenéis una división exacta, tenéis algo importante. Por ejemplo, si vosotros dividís 24 entre 4, podéis concluir que es 0, ¿no? Y entonces sabéis que 6 por 4 es 24, con lo cual 4 es divisor de 24. 6 es divisor de 24, ¿no? Y 6 por 4 es 24. O sea, que conseguís mucha información. Pues en los polinomios es igual. Si tú divides p de x entre q de x y te da 0, ¿verdad? Vamos a suponer que te da r no. Voy a ponerlo mejor así. Voy a ponerlo.
Dividendo es igual a divisor, ¿no? Y aquí cociente y aquí un resto. ¿Os parece? Así seguimos la misma notación. Dividendo. Divisor. Cociente y resto. Bueno, pues si el resto es 0, si tenéis aquí un 0, es una cosa importante, ¿no? ¿Qué concluís? Muchas cosas. Lo primero que concluís es que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el 0 del resto, ¿no? Es decir, que este grande se factoriza como 1 por el otro, como 24. 24 entre 4 es 6, con lo cual 24 se escribe como 4 por 6. No es la factorización que buscamos, porque la buscamos en números primos, pero aún así es importante porque me reduce el problema, ¿verdad? Ahora me lo reduciría a encontrar la factorización del 4 y la factorización del 6, que es mucho más sencillo que la del 24. Pues lo mismo con los polinomios. ¿Qué más nos decía esto? Que 6 dividía 24. ¿Vale? Si tú divides 24 entre 6, ¿qué te da? Están asociados así de íntimamente, ¿no? Pues con lo mismo con los polinomios. Si tú divides el d de x grande entre el c, ¿qué te va a dar? El d pequeña. Lo mismo. ¿Y qué más sabes? Que el d pues divide al grande. Con otras palabras, d de x es múltiplo de el d pequeña y el c pequeña. Aquí, con otras palabras, el 24 es un múltiplo de 4 y es un múltiplo de 6. ¿Lo veis? O sea que todo lo que sabíais para los números pasa con los polinomios, con su división especial, claro, ¿no? Y eso es gracias a unas propiedades que tienen los números enteros que heredan los coeficientes de las x en los polinomios. ¿Entendéis? Al heredarlo, al ser una generalización, va a verificar las mismas cosas de lo que partía. Bueno, no me tomo rollo sobre por qué funciona, simplemente os digo el teorema del factor, que es súper importante y está relacionado con las raíces. Os recuerdo. Recordamos que una raíz a de un polinomio es un número que anula el polinomio. Es decir, que si evalúas P de A, te da 0. Es muy especial, es un número que da 0. Por el teorema del factor, que acabamos de, el del resto que acabamos de ver, os recuerdo el teorema del resto. Si x menos a, ¿no?, divide a P de X, ¿sí? Entonces, P de A te da el resto de la división, ¿no? Vamos a compararlo. Si yo tengo que P de A es igual a 0, ¿no? Eso también es un resto de la división, ¿lo veis? Pero te da un resto 0. Entonces, x menos a divide a P de X.
Y ese es el teorema del factor. Lo voy a escribir más bonito, ¿vale? Para que no os liéis. Olvidaros de esto, de momento. Es como una introducción. Y os escribo el teorema del factor. Si A es una raíz del polinomio, es decir, P evaluado en A da 0, eso es lo que quiere decir. Entonces, P de X se va a escribir como otro polinomio de grado 1 menos que P de X por X menos A. Es decir, tenemos una primera factorización donde X menos A es un factor. ¿Por qué? Si tú divides P de X entre X menos A, como P de A es 0, sabemos que el resto es 0, ¿no? ¿Lo veis? Aquí te daba otro polinomio que lo llamábamos cociente, ¿verdad? Entonces, lo único que te está diciendo es que si el resto es 0, la prueba de división te dice que el dividendo es igual al cociente, ¿no?, por el divisor más el resto, que es 0. Y eso es justo lo que dice el teorema, si le veis. Otro polinomio de grado 1 menos que P de X y X menos A. ¿Lo veis? Es lo único que te dice, que funciona la prueba de la división. ¿Por qué es esto importante? Porque si somos capaces de ver quiénes son las raíces de los polinomios, podemos factorizar el polinomio, porque estos son los que yo quiero, son los factores irreducibles. Esos son los primos de los polinomios. ¿Vale? Entonces, observación. Gracias al teorema del factor, sabemos que si encontramos todas las raíces de un polinomio, encontramos su factorización. ¿Vale? Dicho de otra manera, si A es raíz de P de X, entonces P de A es igual a 0 y entonces P de X se escribe como Q de X por X menos A y entonces X menos A es un factor de P de X. Y con esto vamos a pasar a la factorización de polinomios. La pregunta es, vale, genial, ¿cómo encontramos las raíces, no?
Vale, si lo que queremos son las raíces para encontrar los factores, porque me lo está diciendo la profesora, ¿cómo encontramos las raíces? ¿Sí? Y la respuesta no es tan difícil como parece. Si te dan un polinomio que tiene, yo qué sé, cosas con X más un término independiente que no tiene nada, ¿verdad? Una constante. Lo primero que se hace es encontrar divisores los divisores del término independiente. ¿Vale? Por ejemplo, si tenéis x al cuadrado menos 3x más 10, ¿vale? Tendríamos que fijarnos en este chaval. Los divisores serían, aquí se considera signo, ¿vale? Sería el 1 y el menos 1, que siempre dividen a cualquier número. El 2 y el menos 2. El 5 y el menos 5. Y el 10 y el menos 10. Esos son los divisores. Esos son candidatos a ser raíces, no todos van a ser raíces. ¿Qué vas a hacer para encontrarlas? Pues vas evaluando en cada uno de ellos hasta que te salga. ¿Vale? Es decir, probarías con P de 1, probarías con P de menos 1, probarías con P de 5, probarías con P de menos 5, ¿no? Hasta que una sola, ¿vale?, te diera 0. Una vez que te diera 0, harías Ruffini. Dividirías, ¿no?, con Ruffini. Y te daría un polinomio de grado menor. Buscarías las raíces ahí. Y dividirías. Y entonces lo dejo aquí. Y mañana os explico el proceso.